In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, pues vamos a concluir hoy con esta sesión el seminario acerca de Santo Tomás como maestro espiritual y va a ser la última parte de este tratado sobre la perfección de la vida espiritual. Ya os había comentado al principio que es un opúsculo, diríamos, de tipo polémico. Santo Tomás tiene muy presente todas las objeciones que se están haciendo contra la vida mendicante y también pues va a dar respuesta a una serie de cosas según era la organización eclesiástica de su época. Vamos a ver que hay cosas que evidentemente tienen un valor permanente, hay otros que están muy relacionados con las fuentes que ha utilizado Santo Tomás, sobre todo el Pseudo Dionisio, y con cuestiones que tenían que ver con diríamos, con el derecho canónico de su época, por decirlo de alguna manera. Acordaos que en aquella época no existe el derecho canónico tal como lo padecemos, iba a decir, no sé si conocemos o padecemos hoy, con esto de los códigos, que son un modo un poco a hechura del código civil napoleónico. Era una cosa más como en los países anglosajones, que eran una serie de leyes que se iban acumulando en el Corpus Juris Canonici. Yo creo que era bastante más práctico aquello, pero bien, dejamos aparte esa cuestión. El caso es que había multitud de cuestiones que afectaban pues, al modo de organizar la Iglesia, distribución de sacerdotes, oficios eclesiásticos y demás, que obviamente tienen repercusión en esto, porque acordaos que la gran discusión en la época sobre las órdenes mendicantes no es el hecho de que existieran personas que profesaban los consejos evangélicos. Había quien se oponía a ello, pero diríamos, había habido consejos evangélicos desde el principio y eso no es que suscitara una oposición muy generalizada. Pero el problema con las órdenes mendicantes, el problema se entiende para algunos, es que estaban realizando ministerios, estaban realizando oficios que antes desempeñaba solamente el clero secular. Y es ahí donde se liaban las cosas, porque cuando había monjes, pero estaban en su monasterio a bastantes kilómetros de cualquier ciudad, pues digamos eso no es que interfiriera demasiado. Ahora, si resulta que te encuentras con personas que profesan los consejos de pobreza, castidad y obediencia, pero los tienes en las mismas narices y ocupándose de una serie de ministerios o de oficios que en otro momento ocupaba el clero secular, ahí es ya donde van a aparecer toda una serie de problemas. Acordaos que esto, lo que fue muy sonoro, cuando los religiosos entraron en las cátedras de la Universidad de París o en alguna... Claro, ahí había maestros seculares, no les hizo mucha gracia, pero por otra parte tanto el Papa como algunos obispos estaban interesados en que tuvieran esos ministerios. O sea, que esta es un poco la situación. O sea que ya veis, por eso se va a entrar luego mucho la comparación con el tema de los ministerios de los seculares a la hora de hablar de estado de perfección y demás. De todos modos, ya iré haciendo una serie de indicaciones para que lo comprendamos mejor. Bien, en el resumen que ha preparado Víctor, nos ha preparado es una cosa muy amplia. En total tiene esto 15 páginas, pero digamos, lo que más nos interesa está al principio. Luego él nos ha marcado en el resumen algunas cosas en azul que son menos interesantes, porque ya entran con muchos detalles de los que decía antes, de costumbres de la época, y en ese sentido, cualquiera los puede leer y nos dan una información que puede resultar útil para algunas cosas, pero lo fundamental está en otras partes. Y de hecho, aquí además ya veis, ya nos explica Víctor los capítulos correctos en la versión original, aunque luego en la traducción para mayor comodidad cambiaran un poco el orden, pero el orden original de los capítulos. Y de hecho los más importantes son los primeros, casi este primero, el 18, que en realidad es el 15, y el siguiente, cuando habla del estado de perfección. Y fijaos que cuando se habla del estado de perfección, a lo que estamos hablando antes, porque ya habíamos visto cómo la perfección es perfección de la caridad, que es distinta a la que tiene Dios, la que tienen los bienaventurados, la que se puede tener en este mundo. Cuando se habla de estado de perfección, la clave va a ser esto, el prometerlo con voto.
Por eso dice que se da consejo no solo de hacer lo perfecto, sino de hacer lo perfecto mediante un voto. Ya habíamos visto que hay una perfección que es la del consejo, pues eso, la de renunciar a los bienes, o renunciar a la familia, o la obediencia pues a una determinada regla monástica o religiosa. Eso es una forma de perfección de la caridad. Acordaos que siempre estamos hablando de instrumentos en orden a la caridad, y añade una perfección mayor cuando eso se hace por un voto, ¿se entiende? Por un voto que iba a ser perpetuo, en la medida que sea digamos, cuanto más amplio sea ese voto, mayor perfección va a haber. Fijaos, se ve por ejemplo en la continencia, quien se limita a guardarla se ejercita en una sola forma de perfección, sigue el consejo evangélico de la continencia, pero quien se obliga a ella por voto y lo hace por voto y lo cumple, claro, porque si hace el voto y no lo cumple, pues tampoco es que hayamos conseguido mucho. Consigue la perfección de la continencia o del voto. Y fijaos que aquí insiste en que la perfección derivada del voto cambia la condición de la persona, porque fijaos que antes la condición tenía que ver con la libertad o la servidumbre, que son condiciones o estados diversificados de vida. Cuando uno promete guardar continencia, se quita a sí mismo la libertad de casarse, mientras que sin voto guarda castidad. Alguien está siguiendo, por ejemplo, el consejo de la continencia y de momento no se casa, mantiene la castidad, etc. Pero en algún momento, como eso simplemente es un consejo, no es un mandamiento y él no ha adquirido ningún compromiso, puede decidir casarse, con lo cual una persona está cumpliendo el consejo evangélico, pero en un determinado momento puede decidir pues que ya no puede con ello, o hay una circunstancia que le lleva a casarse, en fin, lo que sea. Entonces, como veis, esa persona que estaba cumpliendo ese consejo evangélico, como no lo cumplía por voto, puede dejarlo. Y en ese sentido se dice que su condición eclesial no ha sufrido cambio, porque antes estaba guardando el consejo evangélico, o sea, antes estaba guardando un consejo para cumplir mejor la caridad, porque acordaos que los consejos siempre nos ayudan a cumplir mejor la caridad, pero tú no podías decir que se encontrara en un estado de perfección, porque la clave de la estabilidad es tener esa condición estable. Como no había hecho un voto, no había cambiado su condición eclesial. Seguía siendo un laico bautizado y, digamos, sin mayor dificultad. Bien, Santo Tomás va explicando esto, pero la idea básica es esa, ¿eh? O sea, que lo del voto te da esa mayor estabilidad, hace que tú te has privado voluntariamente de esa libertad de poder cambiar. Dice, por siguiente, su condición eclesial no sufre cambio, como de hecho lo sufre la de quien hace voto. La libertad puede uno quitársela totalmente o solo respecto a alguna cosa. Si alguien hacía a Dios voto de una obra particular, no cambió su condición ni su estado, más que en relación con aquello a lo que se obligó. Por ejemplo, alguien hace un voto pues de ir a una peregrinación o de dar una determinada limosna. Un voto se entiende serio, bien, eso no es que cambie su condición, porque solo es una obligación respecto a una cosa particular. Pero claro, si alguien se obliga ante Dios para servirle durante toda la vida en obras de perfección, ya ha hecho un cambio total en su condición o estado de vida, porque ha asumido una condición nueva. Por eso es tan importante, diríamos, que eso se piense. Por supuesto, existía, solo que en la época de Santo Tomás era muchísimo más extraño el que el Papa pudiera dispensar de estos votos hechos a perpetuidad, igual que dispensara pues, de los compromisos adquiridos en la ordenación o ese tipo de cosas. Por desgracia, pues en nuestra época se han dado estas dispensas con muchísima mayor facilidad. No creo que haya sido la cosa muy conveniente. Sobre eso se puede discutir mucho, porque hay quien dice, bueno, lo que pasa es que estas personas pues ya se habían dado cuenta de que habían elegido mal. La pregunta es, ¿y por qué no lo pensaron antes? O estaban ya decididas, pues no sé, abandonar la vida religiosa y a contraer matrimonio, para que de ese modo se puedan salvar, se les da la dispensa y que se casen. Claro, el problema es que sí, tú puedes conseguir una dispensa eclesiástica, pero realmente ante Dios se puede romper ese compromiso sin que pase nada.
Claro, aquí diríamos se plantea multitud de preguntas, solo que en eso no vamos a entrar, sino vamos a quedarnos, diríamos, en la parte positiva, ¿no? Cuando por lo que sea, esto por desgracia no se cumple, es un poco como el tema de los matrimonios, o sea, cuando dos personas en el fondo se divorcian y con la excusa no, que nosotros en realidad no sabíamos lo que habíamos hecho y el matrimonio lo declaramos nulo, ellos saben perfectamente que de nulo nada, que era válido, pero con amañar testigos o con esto consiguen que les den la nulidad. Claro, a la iglesia le pueden engañar, al juez eclesiástico lo pueden engañar, o a veces el mismo juez eclesiástico es el que está encantado que le engañen con tal de que le pasen un sobre, pero ante Dios no. Con lo cual, o sea, digamos, todo este tema de dispensas, de nulidades, todo ese tipo de cosas, digamos, de rupturas de situaciones estables, el último que sabe realmente lo que ha pasado, o sea, quien lo conoce en última instancia es Dios y ahí no se le engaña. Con lo cual, aunque a veces se consiga una dispensa, se consiga una nulidad, se consiga lo que sea, que eso sea justo o no lo sea, que haya sido un engaño de cara a la galería o no, realmente el único que lo sabe es Dios. O sea, eso tengámoslo muy claro y de ahí la seriedad de estos compromisos, porque además, lógicamente, si fijaos que en el tema de la ruptura de un compromiso siempre está la ilusión esta de que uno va a ser más feliz si se rompe un compromiso y hace lo que le da la gana que si sigue perseverando en el bien. Es una ilusión, sabemos que no es así y de hecho fijaos, toda esta cantidad de situaciones, pues no sé, de curas que se han secularizado y luego se han casado, y luego se han divorciado, y luego se han juntado, en fin, todo este tipo de cosas, o bien personas que han ido con una nulidad matrimonial detrás de otra. O luego ya se han cansado de pedir nulidades y directamente se han divorciado, se han juntado o lo que sea. O sea que, diríamos, en todo este tema, en todos estos casos, vamos a fijarnos en lo más sustancial, es decir, la estabilidad que se adquiere, sea por el orden, en este caso por el orden episcopal o por la vida religiosa, sin entrar en las excepciones, porque repito, alguna excepción puede estar realmente justificada, en muchos casos puede haber engaño, y en última instancia el juez de todo esto es Dios. O sea que eso bien, tengámoslo claro y no entramos en ello. Lo que sí es importante es este último párrafo, cuando dice, o sea, que os queda claro esto, ¿no? O sea, que el estado de perfección se dice porque hay un compromiso para estar así durante toda la vida. Por eso será un nuevo estado, porque es un compromiso para toda la vida, no solo en relación con una obra concreta, sino en relación con toda la vida. Y luego también por eso puede suceder que alguien practique obras de perfección sin haber hecho voto, o sea que en ese sentido hace obras conforme a los consejos evangélicos, pero no ha hecho voto de ellas, con lo cual pueden mejorar muchísimo en la caridad, pero no se encuentra en un estado de perfección. O también puede suceder, por desgracia, que quienes se obligan para toda la vida a las obras de perfección no las cumplen. Por eso dice que hay cristianos perfectos que no tienen estado de perfección y hay quienes tienen estado de perfección pero no son perfectos, en el sentido de que sus obras no corresponden a esos niveles de perfecta caridad que habíamos visto antes. Lo ideal sería pues que todo aquel que profesa el estado de perfección realice las obras de perfección. Y aquí es donde Santo Tomás trata este planteamiento que ya vimos el otro día, que en estado de perfección considera que están los obispos y los religiosos. Recuerda aquí que a la perfección del amor de Dios están estos tres caminos, estos tres consejos básicos: renuncia a bienes exteriores, renuncia a la mujer y parentescos de sangre, negación a uno mismo, que sería mediante la muerte soportada por Cristo o por renuncia a la propia voluntad. Fijaos que es muy interesante este punto que añade aquí, el tema de, o sea, como la perfección del amor de Dios se llega mediante el martirio, la muerte soportada por Cristo, pero claro, obviamente esto no es una cosa que luego pueda dar lugar a un estado de perfección, claro, pues si les matan ya se mueren y ya no se encuentran en estado de perfección, pero es interesante cómo la perfección del amor de Dios también la tenemos lógicamente por el martirio, pero obviamente de eso tú no es que puedas hacer votos o una cosa de ese estilo, con lo cual nos quedamos con los tres consejos evangélicos.
Bien, quienes hacen a Dios voto de practicar durante toda la vida obras perfectas, manifiestamente asumen ese estado de perfección. Como dice que en toda religión, o sea, una religión quiere decir no las religiones falsas, sino entienden religión el instituto religioso, la orden, la congregación, lo que sea, se hace voto de estas tres, voto, en fin, el nombre que se le quiera dar. Toda religión es estado de perfección. Y luego también recuerda que, o sea, porque lo anterior era sobre todo el amor a Dios, pero también eso se extiende al amor fraterno, amar y servir a los enemigos, dar la vida por los hermanos, arriesgándola incluso con peligro de muerte o poniéndola totalmente al servicio del prójimo, que esto podría llegar incluso a algo parecido a lo del martirio, ocuparse en cosas que sean proporcionados al prójimo los bienes espirituales. La idea de proporcionar al prójimo, comunicar al prójimo los bienes espirituales. Y los obispos están obligados a estas tres cosas. Con lo cual es curioso, porque fijaos, aparece digamos, la vida religiosa como algo centrado sobre todo en el amor de Dios, y la vida pastoral que centran en los obispos, ya os comenta, o sea, aquí de eso Santo Tomás luego trata muchísimo, pero se va a centrar en los obispos, primero por influjo del pseudo Dionisio y sobre todo por la idea de que están en una cosa perpetua. O sea, cuando existía la tendencia, al menos en el derecho en la época de Santo Tomás, que cuando uno le nombran obispo de un sitio, se queda en ese sitio hasta que se muere, y se muere atendiendo a su diócesis. No es un poco la situación esta de que le quitan, le ponen, le cambian, uno ya ha pasado por 5 sitios, luego se jubila, en fin, son cosas que en la época de Santo Tomás llamaría profundamente la atención, pero en su época, fijaos, es muy interesante, ya digo, esta comparación. Por una parte, lo del amor de Dios a los religiosos, con los tres, digamos, estos tres aspectos, y en el caso de los obispos se va a hablar de la perfección del amor fraterno, pero fijaos que va a presentar el amor fraterno muy en relación con el comunicar los bienes espirituales. Esto conlleva, por supuesto, amar y servir a los enemigos, dar la vida por los hermanos y ocuparse en que se dé al prójimo los bienes espirituales. Y dice esto cómo se verifica esto. Dice, pues muy sencillo, los obispos asumen la cura de la Iglesia Universal, o sea, están en esta preocupación de la Iglesia Universal, en la cual frecuentemente hay quienes los odian, blasfeman de ellos y los persiguen. O sea que fijaos que si el tema del voto de obediencia tenía que ver con la renuncia a la propia voluntad y se comparaba con el martirio, aquí el obispo, para Santo Tomás, está en un estado de rechazo permanente por parte de quien persigue a la Iglesia. Esto es una cosa que habría que recordar, porque pensad, o sea, lo que está diciendo aquí Santo Tomás de los Obispos hay que aplicarlo también, por supuesto, a los otros ministros, sacerdotes, diáconos, luego que Santo Tomás va a llamar luego arcedianos. Él va a distinguir mucho el tema de que no se encuentran en la misma situación de los obispos por el tema de esa perpetuidad. O sea, porque en principio él entendía que el obispo es ordenado para un sitio, se queda ahí para siempre y hasta la muerte tiene que estar proporcionando a las personas los bienes espirituales, mientras que un párroco podía pasar de un sitio a otro, podía luego jubilarse o incluso podía entrar en un instituto de vida religiosa, o sea, digamos, podía haber luego muchas cuestiones. Pero fijaos, la primera cosa respecto a los obispos, importantísimo, que van a sufrir esa persecución y a esa persecución tienen que responder siempre con muestras de amor. Y por eso lo de los obispos como ovejas en medio de lobos. Y luego también el tema que los obispos están obligados a dar la vida, obligados, o sea, esto no es un optional para los obispos, están obligados a dar la vida por la salvación de sus subordinados, siguiendo lo de que el buen pastor da la vida por las ovejas y impone el deber de no rehuir el peligro de muerte si para la salvación de la grey encomendada es preciso correrlo. Se entiende si para la salvación, o sea, si es necesario para la salvación de la grey, porque puede darse el caso, sobre eso, por ejemplo, San Cipriano había escrito algo de la fuga en la persecución, puede darse la circunstancia en que sea más oportuno huir para estar luego disponible en otro momento, ocultarse para poder seguir atendiendo a los fieles, en fin, aquí ya la prudencia también obligará a ver cómo se realiza esto, pero en principio no hay que tener miedo
al peligro de muerte, con tal de que eso realmente sea para la salvación de los fieles. Y luego también, por supuesto, y lo más importante, esto último, el pontífice, aquí el pontífice está refiriendo en general al obispo, no el Papa como sumo pontífice. El obispo tiene la obligación de proporcionar al prójimo los bienes espirituales por haber sido establecido como un cierto mediador entre Dios y los hombres, haciendo las veces de aquel que es mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y por eso las oraciones, fijaos también esto importantísimo, dirige a Dios oraciones en nombre del pueblo. Es representante de Dios ante el pueblo, de modo que actuando como en vez de Dios, hace entrega al pueblo de sus designios, enseñanzas y misterios y administra los sacramentos. Se entiende las enseñanzas y los sacramentos que Cristo ha establecido, no que se los invente él. O sea, es mediador o es representante, pero no como un profeta plenipotenciario que diga, no, la verdad es lo que yo voy a decir ahora porque me lo está inspirando el Espíritu Santo. Si eso me lo dices, se me lo cuentas. O sea, es representante en cuanto que tiene que transmitir esas enseñanzas y estos misterios, pero de Cristo. O sea, los sacramentos los de Cristo, no lo que él se invente. Fijaos que ese es el sentido del término vicario de Cristo, que se emplea al Papa, pero también a los obispos, también a los sacerdotes cuando están celebrando. Vicarios que hace las veces de. Digamos, esa vicariedad tiene luego diversas aplicaciones, pero creo que la idea es bastante sencilla. Y fijaos que, o sea, después de haber hablado de obispos y religiosos, dice, a todas estas cosas, a todo esto, en el caso de los religiosos, digamos esos tres niveles que habíamos visto antes de... Esperad, que todos los niveles que habíamos visto antes de la perfección, renuncia a bienes exteriores, a la mujer, negación a uno mismo, en el caso de los obispos, amar y servir a enemigos, dar la vida por los hermanos y ocuparse de proporcionar al prójimo los bienes espirituales. O sea, todo esto forma parte de la perfección de la caridad. Los obispos en virtud de su ordenación, como los religiosos en virtud de su profesión. Y lo que dice es que, como en los contratos de índole humana hay ciertas solemnidades, para dar al contrato mayor firmeza, o sea, tiene que quedar claro que se está adquiriendo ese compromiso, esa es la firmeza del contrato. Por eso dice que tanto el episcopado como la profesión religiosa tienen una solemnidad especial, tienen una bendición especial, porque lo que se está tratando ahí es algo enormemente serio. Pero o sea, por eso fijaos todo el tema de lo de la profesión religiosa, darse cuenta de la importancia que tiene la profesión perpetua de esos consejos. Y la dificultad que habría que tener para el tema de la dispensa. Pero claro, eso requiere sobre todo fe. Acordaos este caso que ha salido hace poco de algunos, no sé de dónde era, un monje que por lo visto no acababa, creía que el monasterio no era suficientemente inclusivo y tolerante y dejó el monasterio y se metió en Podemos, y creo que está en la ejecutiva de Podemos o algo por el estilo. Metió a saber la fe que tenía antes, porque acabar con la cabeza de esa manera quiere decir que hay algo que no ha funcionado muy bien. O en el caso del episcopado, el caso de obispos que se han secularizado o los han secularizado. Claro, ahí quiere decir que han fallado las cosas, pero estrepitosamente. Pero, repito, dejamos eso. Simplemente Santo Tomás insiste aquí la firmeza que tiene este contrato. ¿Os acordáis? Aquí hay contrato, no lo veáis simplemente como una cosa para que se entretengan los abogados y a ver quién engaña mejor a otro, sino ved contrato en el sentido de todas las alianzas, tanto del Antiguo como la alianza definitiva en el Nuevo Testamento. O sea, al fin y al cabo, todas estas cosas brotan de esa alianza nueva que ha sellado Cristo con su sangre. O sea, no es más que, diríamos, una aplicación concreta para gente que quiere seguir esos consejos y lo profesa de una manera solemne, o en el caso del episcopado lo recibe mediante un sacramento. Bien, luego recuerda que hay cierta preeminencia del estado episcopal sobre el religioso. Claro, podría parecer que el estado de perfección religiosa supera al estado de los obispos, porque la cosa tiene también su lógica. Antes se ha hablado del religioso, se le ponía más en relación con el amor de Dios, y en el obispo más con el amor al prójimo. Fijaos, aquí lo compara. O la vida activa.
Se supone que los obispos están en la vida activa, que es inferior a la contemplativa, en la cual se supone que está ordenado el estado religioso. Y por otra parte está el tema de que los obispos tenían y tienen riquezas, pueden ocuparse de ese tipo de cosas. Lo que pasa es que aquí Santo Tomás dice que esto es contrario a la verdad, porque recuerda que el orden de los obispos es el más importante, es perfectivo, y los monjes son los perfeccionados. Y dice que para comunicar perfección a otros se requiere más que para ser perfecto uno en sí mismo. En ese sentido, el estado episcopal es de mayor perfección que el estado de cualquier religión o instituto religioso. Repito que fijaos, aquí Santo Tomás la importancia que está dando al estado episcopal. Otra cosa, y eso lo sabía perfectamente Santo Tomás, es que esto luego se cumpliera o no. Pero aquí estamos viendo las cosas tal como deben ser y en el sentido en que deben realizarse. Bien, y luego recuerda que los religiosos se obligan a desprenderse de lo terreno, conservar la castidad y vivir bajo obediencia, pero mucho más importante y mucho más difícil es dar la vida por el prójimo, a la cual se obligan los obispos, como ya se dijo. Claro, o sea, al fin y al cabo, como hemos visto, los religiosos son obligaciones respecto a Dios que en ese sentido son más sencillas, porque Dios no te va a fallar. Pero claro, estar aguantando permanentemente al prójimo, la cosa puede complicarse un poco más y en ese sentido requeriría una perfección mayor. Bien, y luego también esto interesante, aquellas mismas cosas a que los religiosos se obligan son también obligatorias en cierto modo para los obispos, porque dice, si poseen bienes temporales, en caso de necesidad tienen que repartirlos entre los fieles que les están subordinados. Por supuesto, se entiende que se obligan a la castidad y que ellos deben ayudar a que los demás sean más puros, deben comenzar siéndolo ellos. Y en tema de los religiosos, fijaos, en tema de la obediencia, fijaos, es curioso el planteamiento que hace aquí Santo Tomás. Los religiosos se someten a un único superior, pues al abad o al prior, a quien fuera. En cambio, el obispo se hace siervo de todos aquellos cuya cura pastoral asume, pues por ella queda obligado a buscar no lo suyo, sino lo que es útil a los demás para que se salven. Y de ahí que hiciera referencia a esta manera de describir al Papa como siervo de los siervos de Dios. O sea, fijaos, interesantísimo esto, cuando se compara el servir a los fieles como un cierto tipo de obediencia. Por supuesto que no es una obediencia jurídica, no es como el voto de obediencia, pero la idea de que tú estás sirviendo a los otros, que estás a disposición de los otros, de los fieles, es importantísimo. Por desgracia, repito, es que a veces ha pesado tanto en los planteamientos episcopales como este aspecto principesco, y parece que el obispo tiene que ser como un príncipe y se adoptan cosas de príncipes, príncipes bastante cutres, porque si por lo menos tuvieran el carácter principesco del despotismo ilustrado, por desgracia luego de ilustración poco y de despotismo mucho, y todo el glamour que tenían aquellos príncipes arzobispos, ahora solo queda paletez y cosa basta. Pero despotismo mucho. Pero el planteamiento, como veis, de Santo Tomás es completamente contrario, Pues es el tema del servicio, lo cual, es más, Santo Tomás entiende que requiere una perfección de la caridad superior a obedecer al prior o al abad. Y recuerda además que según el pseudo Dionisio, el estado de los monjes no está para guiar a los demás, sino que se queda en sí mismo. Y en ese sentido es un estado particular y santo, pero a los obispos les queda la obligación del voto de guiar a los demás hacia Dios. Y por eso San Gregorio podía decir que ningún sacrificio es tan agradable a Dios como el celo por la salvación de las almas. Se entiende por la salvación de las almas, no por la ecología, la inmigración, todas estas cosas que estamos viendo habitualmente, sino la salvación de las almas y dirigir a Dios. No dirigir, ni a la Pachamama, ni a cosas de ese estilo, no, dirigir a Dios. Y luego dice que los religiosos, obviamente puede darse el caso de que los religiosos quedan exentos de la obediencia a sus superiores cuando son asumidos al orden episcopal, lo cual no sería lícito si el estado episcopal no fuese más perfecto. O sea que lógicamente viene a decir que como un religioso puede pasar luego al estado episcopal y ahí ya deja de tener que obedecer al prior, al abad o a quien sea, eso para Santo Tomás es un indicio de que el estado episcopal es más perfecto.
Y luego, Santo Tomás responde a algunos argumentos contrarios frente a estas cosas, como se dice, por ejemplo, que el servir, o sea, la contraposición entre el amor a Dios y el amor al prójimo. O sea, ¿por qué no podía decir? Pero si es que como los religiosos están más para amor a Dios y el obispo más para amor al prójimo, parece que es más importante los religiosos. Dice, en el corazón de algunos el amor a Dios tiene tal primacía que desean no solo gozar de Dios y servirle, sino que por amor a Dios sirven también al prójimo. Signo de amor más grande, querer servir a alguien por amor al amigo, que servir únicamente al amigo. Claro, fijaos que es que el amor al prójimo es porque amamos a Dios, con lo cual se supone que en los obispos tenía que haber tal amor a Dios que por ese amor a Dios van a amar también al prójimo. Y esto es utilísimo, repito, aplicado no solo a los obispos, sino también a los mismos sacerdotes y a todo, digamos, cualquier persona que esté en un cargo pastoral. O sea, el amor al prójimo y la transmisión de la verdad al prójimo es en razón del amor a Dios. No es en razón de otra cosa o dedicarse a la cosa, al cuidado pastoral, o sea, como esta cosa que a veces se sienta tan mal, no, se habla de la pastoral y tal, y luego queda pues como una cosa de espiritualidad al final, como una guinda del pastel. No, es que eso está en primer lugar. Se trata del amor a Dios, y ese amor a Dios es tan fuerte, lo cual quiere decir pues que hay tiempo de oración, hay una serie de sacrificios, hay una serie de cosas que eso luego se deriva en el amor al prójimo. Y recuerda además esta indicación de San Gregorio: el prelado sea el primero en la acción y supere a todos por la inmersión en la contemplación. O sea, lo que puede sufrir algún detrimento es la dulzura de la contemplación, pero no la contemplación. Digamos, tiene que darse ese tiempo suficiente para la oración, para la contemplación. Por eso, lógicamente, esto lo ha dicho varios obispos santos, esa idea de que la primera obligación del obispo es ese rezar, es esa contemplación, porque, entre otras cosas, porque si no luego lo normal es que diga tonterías. Si no tiene ese tiempo de contemplación, si no tiene no saca de Dios esa fuerza para poder luego dedicarse al prójimo. Y luego, respecto al tema de los bienes de la Iglesia, el hecho de tener bienes, cosa que los religiosos no tienen, dice que a esto cabrían dos respuestas. Los obispos no poseen como propios los bienes de la Iglesia que custodian y que han de distribuir como comunes. O sea, fijaos, es importantísimo esto porque está dando a entender que los bienes que tienen los obispos en realidad están en razón de la actuación en favor de las iglesias. Esto, por otra parte, fijaos que en la época de Santo Tomás con el sistema beneficial era algo mucho más claro, porque el obispo tenía una determinada asignación y esa asignación tenía que emplearla para estas cosas. Ahora, como digamos en teoría, o sea, como ahora no hay un sistema de control tan claro como el que había en aquella época, pues estas cosas se lían un poquitín más y vemos esto, pues no sé, que de repente, pues no sé, esto no pasa aquí, pero podría pasar, que hay que montar un piso en no sé dónde a determinado obispo, que ese dinero sale de no sé dónde, todo eso en la época de Santo Tomás era impensable, porque acordaos, todos esos bienes están en razón de la utilidad común y montarle un piso a uno no se acaba de ver cómo entra dentro de la utilidad común. Por eso dice que si alguien posee los bienes de la Iglesia sin lucrarse, sino solo repartirlos en el sentido de utilizarlos para el bien, eso no mengua la perfección evangélica. Si alguien actúa como dueño y se lucra, está en inferioridad de respecto a lo que serían los religiosos. Y dice que también puede darse otra situación, y es que los obispos, además de poseer los bienes de la Iglesia, que, fijaos, no son propiamente suyos, sino están administrador, de ellos son administrador, puede tener también bienes patrimoniales, de los cuales puede hacer testamento. Bienes patrimoniales, sea que le vengan por la familia, sea bienes que le vengan, pues no sé, por alguna cosa que haya hecho. Pensad, por ejemplo, esto es muy curioso, es un detalle que se sabe poco, pero pensar que Benedicto XVI, antes el cardenal Ratzinger, hizo una cantidad de dinero enorme con el tema de los libros, de la venta de sus libros. Pensar que lo que fue la restauración, que costó un pastonazo, del edificio de la Congregación de la Fe, lo hizo cuando llegó él con su dinero particular. Había sacado bastante de los libros y lo dedicaba, por ejemplo, a esas cosas, y luego lo ha dedicado a otros menesteres. O sea que incluso él, de sus bienes
patrimoniales, en ese caso no le venían de la familia, sino le venían de otras actividades, en ese caso académicas, los utilizó y los ha utilizado, los utiliza para el bien. Claro, el problema sería que esos bienes, utilizar mal esos bienes. Por eso dice, esto puede parecer mengua en la perfección a la que invitó el Señor cuando dijo, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y le das a los pobres. El problema tiene solución. La renuncia a los bienes propios no es la perfección, sino un medio para conseguirla, y es posible que alguien alcance la perfección sin haber realizado acto de renuncia a sus bienes, un poco lo que veíamos respecto a los patriarcas. Aquí recuerda, es curioso esto, pone también que la perfección lo que requiere es tener una disposición de ánimo a tales cosas, por ejemplo lo de la mejilla derecha o la mejilla izquierda, o quien te pide la túnica dale también el manto. O sea, no es tanto hacer esas cosas cuando tener la disposición de ánimo, como explica San Agustín. O sea que podría darse el caso de que el obispo tuviera esos bienes patrimoniales propios. Lo ideal sería, por supuesto, que también esos los utilizara para el bien común. Ya recuerdo que aquí el ejemplo de Ratzinger es una cosa extraordinaria en ese sentido, aunque eso, repito, se conoce menos. Por otra parte, dice que los obispos, los religiosos, logran la igualdad de ánimo, o sea, deberían tener la imperturbable igualdad de ánimo para soportar la indigencia mediante la práctica de la pobreza, o sea, estar hechos pues a tener, digamos, a requerir pocos bienes. Los obispos, en cambio, pueden alcanzarla, esa igualdad de ánimo, mediante el ministerio de la cura pastoral de la Iglesia y el ejercicio de la caridad fraterna, lo cual requiere que acepten el riesgo de entregar y sacrificar no solo las propias riquezas, sino también el propio cuerpo. O sea, volvemos a lo de antes. Puedes tener esas riquezas, pero sabiendo que todo tiene que estar en orden a ese bien pastoral. Alguno podría pensar incluso, porque aquí vuelve a insistir Santo Tomás en el argumento, que los obispos están obligados a la perfección de abandonar las riquezas no solo en la disposición de ánimo, o sea, si hace falta tener que dejarlas, sino de hecho, por algunas frases que hay en el Evangelio. Lo que pasa es que aquí Santo Tomás responde a partir de la misma historia de la santidad. Dice, ha habido obispos en la Iglesia cuya santidad no se puede dudar y que no cumplieron esto. O sea, Atanasio, Hilario y otros muchos no cumplieron eso de abandonar todas las riquezas. Lo que pasa es que, fijaos, estos, aunque mantuvieron las riquezas, es cierto que las utilizaron continuamente para el bien de la Iglesia. O sea, pensad, por ejemplo, San Atanasio, con todos los destierros que tuvo, San Hilario también estuvo desterrado, los bienes que tenían los emplearon precisamente para poder mantener su actividad pastoral en esa situación. Y fijaos aquí, es muy bonito esto cuando dice San Agustín en el libro sobre la mentira, dice, es necesario prestar atención no solo a los preceptos de Dios, sino también a la vida y al comportamiento de los justos. Muchas cosas que no logramos entender por las palabras, vemos cómo deben ser entendidas fijándonos en el comportamiento de los santos. O sea, aquellos santos que no cabe duda que son santos, el modo de realizar estos preceptos es como una explicación, una exégesis de la palabra de Dios. Por eso dice, el mismo espíritu que habla en las Escrituras es el que mueve a los santos en cuanto al modo de actuar. La clave de lo que habíamos visto también del tema de los dones del Espíritu Santo, la moción del Espíritu Santo que te lleva a poder cumplir bien los mandamientos. En el caso de los santos, obviamente ellos lo han cumplido. Por eso dice, santos pastores como Atanasio y Hilario han mantenido los propios bienes patrimoniales y no los han abandonado completamente, porque ellos también se dieron cuenta de que es que en aquellas circunstancias hacía falta. O sea, si sabes que te van a desterrar día sí, día no, tienes que tener una reserva para saber cómo vas a organizarte en esa situación. No porque te vayas a ir en el destierro a las Bahamas o de unas vacaciones permanentes, no, sino tener unos recursos para poder seguir cumpliendo su labor. Por eso dice que a esas frases, San Agustín explica que esas frases de abandonar los bienes se entiende, hay que añadir la frase esta de que el obrero merece su salario. Dice, esto está permitido, no mandado,
quien no quiere servirse de lo permitido, es decir, quien no recibe de otro lo necesario para vivir y vive de lo suyo propio, no quebranta un mandamiento del Señor. Y repito que en este caso era muy claro, o sea, porque lo normal es que sea la misma comunidad la que sufrague los gastos del ministro, porque obviamente ellos están disponiendo de sus servicios, pero claro, en estos casos, como San Atanasio, San Hilario, el caso de destierros, momentos muy turbulentos, tenían que acudir a su propio patrimonio para poder seguir adelante. O sea que, como veis, lo que está diciendo aquí Santo Tomás es que con el caso del uso o renuncia de los bienes hay que estar muy atento a las diversas circunstancias, pero dejando claro que esto siempre se entiende en un estado con una gran sobriedad y teniendo en cuenta cuál es la circunstancia concreta. Otros también dicen que eso se refería, esta indicación del Señor, es cuando se refería a la primera misión entre los judíos, para los cuales ya era corriente que los maestros vivieran de los estipendios ofrecidos por los alumnos, o, como recuerda el Crisóstomo, para evitar que los discípulos dieran la sensación de que predicaban para ganar dinero, o simplemente estar libres de preocupaciones. Fijaos que en este sentido algo que está ahora bastante de moda, esas formas de vida minimalista, teniendo la cantidad menor posible de cosas para no estar preocupado, tener la mínima ropa posible, los mínimos bienes, tenerlos de una calidad correcta, pero estar libre de preocupaciones. Eso que en algunos campos, del mundo, completamente laico y ajeno a cualquier planteamiento religioso, se ve la ventaja de esto, ya ya está en el Evangelio y ya aparece en Santo Tomás. O sea que por eso dice, los obispos ni están obligados a no tener posesiones, ni a estar desprovistos de lo necesario por el camino. O sea, es un poco, repito, son cosas que se puede profundizar, en esto podéis leer con más detalle los argumentos, pero como veis es una cosa muy, muy interesante. Y luego también otra cosa que ya vimos el otro día, aquí Santo Tomás lo trata con mucha más detalle, es que el estado episcopal, aunque es más perfecto, no debe ser apetecido. Podría parecer, hemos dicho hasta ahora, que el estado episcopal es más perfecto que el de los religiosos, luego uno debería desear ser obispo. Pero claro, dice, el estado religioso puede ser apetecido meritoriamente, y el estado pontifical no es buscado sino con riesgo de ambición. ¿Por qué? Porque quien asume el estado religioso, renunciando a sí mismo y a sus cosas, se somete a otros por amor a Cristo. Sin embargo, el que es promovido al estado pontifical queda honoríficamente sublimado en lo relativo a las realidades cristianas. Y claro, la apetencia a lo honorífico, aquí por mucho que lo quieras tú vestir, de que yo no quería o yo prefiero seguir llorando, es el chiste eso, de que uno está llorando y le pregunta a otro, ¿por qué lloras? Dice, no, es que me quieren hacer obispo. Le dice el otro cura, pues di que no. Dice, no, pero es que prefiero seguir llorando y que me hagan obispo. O sea, quiero decir, esas cosas que a veces se ven. Santo Tomás aquí va al centro de la cuestión. La apetencia de lo honorífico, por muchas vueltas que se le puede dar, parece indicio de presunción, porque el honor y la autoridad son cosas destinadas a los mejores. En eso ya lo habíamos visto, solo que por eso no vamos a profundizar más en ello. Porque además aquí, está ese detalle, el estado religioso no presupone la perfección, sino que guía hacia la perfección. Cuando alguien quiere ser religioso, se entiende que él quiere adquirir la perfección, pero se entiende que de momento no la tiene. Mientras que la dignidad pontifical se supone que al que hacen obispo tiene que tener ya esa perfección en la caridad con los elementos que habíamos dicho antes. Que esto se cumpla o no, en fin, habría que, en la práctica sería discutible. Y dice que en ese sentido sería ridículo que alguien, sin conocer experimentalmente la perfección, fuese constituido maestro de perfección. Ese es el sentido que tiene todo el tema de la formación. Aquí, por ejemplo, donde pone perfección, pone, por ejemplo, el tema de la oración. Se supone que si alguien va a ser ordenado, no ya obispo, sino diácono, presbítero, algo tiene que saber de la oración para poder enseñar a otros a rezar. No quiere decir que tenga que estar en las quintas o en las sextas o no sé cuántas moradas. Como dijo alguno, que en fin, no recordarlo, que es que si alguien no se ordenaba en las puertas moradas es que estaba pecando mortalmente, en fin, cosas de estas. No se trata de
estar pidiendo un grado concreto, pero obviamente para llevar a la gente a la oración, por ejemplo, algo de oración tienes que saber tú. Este tipo de cosas que por otra parte son de sentido común. O sea, la idea es sobre todo desear la perfección, pero no considerarse que ya se está en la perfección. Y luego también lo que ya comentábamos, que el estado religioso da impresión de vileza en lo temporal, o sea, porque no disfrutan de muchos bienes, aunque sea en el tema de la administración, mientras que el estado de prelacía va unido a muchos bienes temporales. Sí, uno puede decir, no es que yo voy a tener esos bienes, pero para administrarlos, no tomándolos como propios, sí, pero es muy fácil eso, pasar de que yo soy la administradora que me tienen que poner un piso. O sea, digamos, es bastante fácil poner de una cosa a otra, y por eso Santo Tomás dice que mejor no buscar digamos, esa dignidad. Dice, en cambio, quienes asumen la dignidad pontifical no rara vez prestan mayor atención a los bienes temporales que a los eternos. O sea que en ese sentido, incluso los que asumen esa dignidad tienen que estar con mucho cuidado. Por eso dice, la conclusión es que el estado de prelacía, aunque es más perfecto, no puede ser apetecido. Bien, lo que pasa es que en esto se nos ha pasado rapidísimo. Luego Víctor a partir de aquí nos indica cosas que son menos importantes. Hay también algún párrafo importante al final, pero ya vamos a dejarlo porque ya no nos da tiempo. Recuerdo, bueno, por ejemplo, la falta que hace la virtud para perseverar en la vida pastoral, a pesar de que haya multitud de obstáculos, pero bien, lo dejamos. Pues con esto espero que todas estas explicaciones hayan sido útiles para conocer un poquitín más cuestiones de teología espiritual y ver cómo en Santo Tomás tenemos una cantidad enorme de recursos para profundizar en estas cosas. Toda esta obra nos recuerda que debemos leerlo en su contexto, porque hay cosas que evidentemente han cambiado, la situación canónica, Santo Tomás ahora, por ejemplo, digamos, relacionaría mucho más el mismo presbiterado, diaconado con la perfección y no lo dejaría tan limitado al episcopado. Son cosas que hay que ir adaptando, pero en cualquier caso, no solo esta obra, sino todo lo que hemos visto de Santo Tomás, creo que puede ser utilísimo para conocer mejor la vida espiritual. Pues lo dejamos ya aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.